Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia, que se reúne cada domingo para encontrar a través de estos espacios virtuales y de la transmisión de YouTube un punto de encuentro. No es la palabra para la semana, estamos convencidos de que cada día estamos creciendo en el Evangelio, reconociendo que nuestra educación y que nuestra lectura de la palabra de Dios debe ser de cada uno de los días de la semana. Por eso a través del WhatsApp, por ejemplo, transmitimos ese devocional, ese fragmento y esa reflexión basada en un texto bíblico. Por eso tenemos la oportunidad de juntarnos también los lunes, los miércoles y los viernes a través del chat de oración para reflexionar en la palabra y para orar juntos. Y por eso sabemos que el de hoy es el primer día de la semana y de una semana que esperamos sea llena de la palabra de Dios, llena de bendiciones del Señor, llena de estudio bíblico, llena de oración y de comunicación con nuestro Creador. Y por eso estamos convencidos de que esto es una herramienta más que el Señor nos ha permitido tener para estar cercanos, para estar juntos en el mismo camino que es el camino del Señor, pero que no es la única. Y por esto cada vez que podamos hacer uso de todas estas redes, del Zoom, del teléfono para llamarnos los unos a los otros, de los diferentes medios como el WhatsApp, como el Telegram, como el Facebook para mantener ese contacto, lo vamos a hacer reconociendo que nosotros no estamos limitados por ninguna pandemia, sino que esta pandemia ha venido para enseñarnos muchas cosas, para enseñarnos el valor y lo que significa crecer, para darnos la oportunidad de estar más cercanos aún en la distancia y para compartir del amor de Cristo todos juntos. Así que estamos felices, estamos gozosos de saber que sin importar las circunstancias, estaremos juntos, estaremos unidos en un mismo sentir y, como dice la Escritura, en una misma cosa. Como decía Marilyn, tenemos que esperar en el Señor. Sabemos que los tiempos no han cambiado mucho de un año hacia atrás hasta acá, que las restricciones han sido moderadas o han cambiado a suaves o se han incrementado en algún momento, que la situación económica para algunos ha sido muy compleja, muy difícil, y sin embargo lo que hemos visto también en este año es la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel y siempre seguirá siendo fiel. Por eso es que tenemos que aprender cada día nuevas cosas y en especial a esperar en Él. Porque aunque el dicho popular es muy real, el que espera desespera, también debemos nosotros reconocer el valor y la importancia que tiene el aprender a esperar. Eso es algo que vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Lo vamos a desarrollar en la forma también en la que vamos creciendo. Decíamos, por ejemplo, la semana pasada que para los niños es mucho más difícil esperar que para un adulto. Cuando hacemos un viaje largo, el niño empieza a decir, tan pronto salimos de la casa, ya casi llegamos. Y si son 10 horas de viaje, pues imagínense lo que significa. Por eso nosotros, por ejemplo, para nuestros hijos siempre había una premisa y es que se durmieran. Algunos viajes lo podíamos hacer en la noche, otros de día, pero les decíamos, duérmanse, que entre más rápido se duerman, más rápido vamos a llegar a nuestro destino. Porque claro, durante el sueño se pasaba el tiempo más rápido. Pero a medida que fueron creciendo, pues ya no necesitamos volverles a decir eso. Hasta el punto en el que hoy día cuando viajamos con ellos, pues realmente no duermen mucho. Y es porque ya han crecido, ya han avanzado en su concepción de lo que es el tiempo. Y nosotros debemos aprender también, a medida que vamos creciendo en el Señor, a medida que vamos también madurando en Cristo, aprender a esperar. No siempre el Señor nos va a responder cuando nosotros esperamos. Y por eso hemos visto la importancia de entender que las respuestas de Dios vienen en 4 formas posibles, ¿cierto? Él puede responder con un sí, puede responder con un no, puede decirnos espere, o puede responder de una forma muy novedosa, muy diferente a lo que nosotros
creemos que era la respuesta más viable. Eso lo dice Efesios 3, 20 y 21. El Señor es mucho más poderoso para responder más allá de lo que nosotros queremos o esperamos. Así que cualquiera de estas 4 respuestas pueden venir. Y en medio de esa espera lo que tenemos son las promesas de Dios para aferrarnos a ellas y para poder seguir creciendo en el Señor. Promesas maravillosas como la de Números 23, 19. Saber que Dios no es un hombre para cambiar de parecer y que Él siempre va a cumplir con lo que dijo, con lo que ha dicho. Así que por eso lo tenemos como un versículo de grata recordación. Dios no es un simple mortal que pueda mentir o cambiar de parecer, sino que Dios se va a mantener siempre en su palabra. Así que esa y muchas otras promesas que hay en la palabra de Dios son las que nos deben ayudar para esperar en Él. Esperar con paciencia, como decía el salmista, pacientemente esperé en el Señor. Y Él me escuchó, se inclinó a mí, oyó mi clamor. Nunca nos va a dejar desamparados, siempre nos va a escuchar. Y la promesa es que el Señor no nos va a dejar avergonzados nunca. No quedarán avergonzados los que en mí confían. Isaías 49, 23. Así que tengamos estos textos, como decía Marilyn, para nuestra mente, para nuestro corazón. Algunos de ellos están en cuadros, están escritos en nuestras casas. Tengámoslos presentes siempre porque son los que nos van a dar fortaleza en momentos difíciles, cuando tengamos que esperar. Y eso, entonces, esperamos verlo reflejado también, como decía Marilyn, la próxima semana, ¿cierto? Con esos versículos que los tengamos ahí presentes, porque son los que fortalecen nuestra vida en momentos difíciles. Momentos difíciles cuando tengamos que ver que el tiempo avanza y que las cosas no suceden como esperábamos. Por eso, de acuerdo a lo que veíamos la semana pasada, hoy quisiera complementar con una palabra que también nos ayuda a entender cómo responde el Señor. Y es que realmente tenemos que verlo responder a tiempo, siempre a tiempo. Porque como dice un dicho popular, Él no llega tarde. Dios no llega tarde, lo que pasa es que nosotros creemos que se demoró demasiado. Hay un texto bíblico que nos recuerda claramente que el mundo estaba esperando que llegara la venida de Cristo, tal vez en una coyuntura especial, pero la palabra del Señor dice, el regreso de Cristo será en el momento indicado. No lo demos por tardanza, sino que el Señor dice tiene paciencia, porque no quiere que se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Así que nosotros vamos a ver un texto bíblico en Eclesiastés, que es el que nos ayuda a evidenciar cuán claro es para el Señor el tiempo en el que nos encontramos y cómo para el Señor cada momento es especial y tiene un lugar dentro de sus planes y sus propósitos. El escritor con mucha sabiduría plasmó en estos 11 primeros versículos, y claro, en todo el libro también hay un desborde de sabiduría, pero en estos 11 versículos nos dio unas claves importantes para entender el por qué cada etapa en la vida, cada momento en la vida tiene una razón de ser. Así que les invito a buscar en sus Biblias Eclesiastés capítulo 3. Leeremos del versículo 1 al 11. Y yo lo voy a hacer en la Reina Valera. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana?
Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Oremos. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que acabamos de leer, que si no es por el Espíritu Santo no vamos a poder comprender. Y por eso en tus manos entregamos este tiempo, sabiendo que tú lo has dispuesto. Este era el tiempo en el que debíamos estar en nuestras casas. Así lo ha dispuesto la autoridad. Pero más arriba de esa autoridad, ya sean nuestros alcaldes, nuestros presidentes o la OMS que ha enviado también esta directiva para todo el mundo, estás tú, que con alguna razón de ser y con un propósito permitiste que pasara este tiempo de pandemia, para que todos juntos podamos hoy estar en nuestros hogares disfrutando de tiempos especiales contigo, para que podamos acercarnos más a los nuestros, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y por eso te damos gracias por este espacio de tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Guíalo tú, Señor, que sean tus palabras las que salen de mi boca, no las mías. Acállame, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Tu palabra es verdad. Así que necesitamos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y por eso te damos gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros. En tus manos quedamos y pedimos tu guía y dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué realidad tan clara la que plasmó el autor de Eclesiastés. Nosotros tenemos tal vez hoy más que nunca claro que el tiempo está corriendo y lo que realmente nos damos cuenta es que cada vez va más a prisa y que la gente está cada vez más angustiada y más afanada por hacer y por las tantas cosas que hay que realizar. Yo creo que en estos últimos días, ¿cierto?, con todo lo que han significado las restricciones, nos hemos dado cuenta de cómo es que andamos afanados y que hay cosas que a veces creíamos que podíamos hacer con los minutos o con las horas de nuestro día que en los últimos tiempos se han ido reevaluando, ¿cierto? A veces yo, por ejemplo, con mis agendas era muy soñador y decía, hoy voy a hacer esto y esto. Pero el tiempo ha cambiado tanto que, por ejemplo, hoy cuando vamos a hacer una diligencia en un banco, sabemos que ya no es cuestión ni de 1 ni de 2 horas, sino que puede ser de una mañana completa. ¿Por qué? Porque los aforos en los bancos son diferentes ahora, porque hay que hacer unas largas filas ahí afuera, los horarios también los cambiaron. Antes había atención hasta cierto horario, así que todo eso nos hace pensar en que realmente los días han cambiado harto y que vivimos muy a prisa. Hoy los vehículos son mucho más rápidos que hace 100 años, ¿cierto? Los de hace 100 años, que fueron los primeros modelos que empezaron ahí a salir, que tenían harta tecnología, pero que no podían llegar a más allá de 20, 30, 40 kilómetros por hora. Hoy, aunque tengamos un auto supremamente veloz, también tenemos una restricción en las vías que nos hace ir a cierta velocidad. Así que andamos muchas veces con el horario, ¿cierto?, que nos gobierna, con un reloj que nos está diciendo todo el tiempo que está pasando, que se está moviendo, y que lo que antes pensábamos que podíamos hacer con la disponibilidad de tiempo que teníamos, ahora tal vez no es lo mismo. Ir a hacer una compra en un supermercado, todo va teniendo cada vez más restricciones y nos va cambiando el tiempo. Y sin lugar a dudas nos damos cuenta que al tiempo no lo podemos detener. No podemos detenerlo, ¿cierto? El paso del tiempo, como dice un dicho, es inexorable. Y cada vez que nosotros miramos el reloj está en un lugar diferente. Aunque hay ciertas ocasiones en las que parece como que no se mueve, ¿cierto?
Exactamente, ahí haciendo esas filas, esas interminables filas que a veces tenemos que hacer, es cuando miramos el reloj y sí, pero no ha corrido nada la fila. La fila puede ser que no corra, pero el tiempo sí. Y se va a ir moviendo, y va a seguir moviéndose a pesar de lo que nosotros querramos. Se han hecho varias películas que nos hacen pensar en que podemos manipular el tiempo. Una de ellas es esta que está apareciendo un extracto ahí en la imagen, ¿cierto? De Volver al Futuro. Volver al Futuro era de alguna manera también una paradoja, ¿cierto? Porque ir hacia el pasado podría ser muy fácil. En la mente uno puede llevar las cosas hacia el pasado, pero volver hacia el futuro. Pues la película no es la única que nos hizo pensar en cuanto de lo que son nuestros anhelos por manejar el tiempo, ¿cierto? Nos hace guiar a elaborar esta ficción de estas películas, de la máquina del tiempo, de los viajeros en el tiempo, del policía en el tiempo. Bueno, ahí hay una cantidad de películas que yo sé que algunas de ellas ustedes también vieron, que nos hacen pensar en cómo podríamos llegar a manipular el tiempo. ¿Por qué? Porque como vimos la semana pasada, es indudable que en muchos momentos de la vida vamos a tener que hacer largas horas de espera. Si no es en un aeropuerto, es en una espera clínica. Y si no es allá en un hospital o en una clínica esperando que nos atiendan, es esperando a que llegue una respuesta, a que llegue un correo, a que llegue un email. Largas horas de espera que en algún momento todos vamos a tener que enfrentar. Y situaciones en las que, como decía este texto de Eclesiastés, no vamos a entender el por qué. La palabra que acabamos de leer, ¿cierto? Nos dice que hay algo que el hombre no va a alcanzar a entender nunca. Todo él lo hizo hermoso en su tiempo. Estoy leyendo el versículo 11 de Eclesiastés 3. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Sin que alcancemos a entender por completo. Hay situaciones que se van a salir de toda proporción de nuestra mente, pero ahí está la palabra de Dios que nos ayuda, que nos guía para entender el por qué realmente no debemos afanarnos, angustiarnos, preocuparnos, dedicarle cabeza a entender algo que ya nos han dicho que no vamos a poder entender. Esta semana me compartían una reflexión sobre un dicho del Papa Francisco. A él le preguntaron que si entendía por qué Jesús había muerto. Y él, en el fragmento que me prestaron, cierto, que me pasaron a través del WhatsApp, decía que no lo entendía. Y alguien tomó esto como una mofa para burlarse de alguna manera y decir que si el Papa no lo sabe. Pero yo me quedé pensando, ¿y será que realmente nosotros sí entendemos por completo las razones que motivaron a la muerte de Cristo? Lo hemos leído en la palabra y la palabra es clara en decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero a profundidad realmente entendemos el por qué eso fue necesario. No nos es fácil de entender algunos de estos misterios. Y por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 6 nos tiene un mensaje que nos recuerda que esto es lo que realmente nosotros no llegamos a comprender por completo, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Tal vez sea fácil de entender que alguien entregue su vida por una buena persona, por alguien que es muy amable, que alguien entregue la vida por personas que han sido bondadosas, por personas que se han esmerado por hacer las cosas bien. Pero cuando vemos a Cristo Jesús entregando su vida por los malvados, por aquellos que ni siquiera las cosas buenas creemos que las vamos a poder hacer sosteniblemente, sino que tenemos que reconocer
que hay una humanidad que más bien ha ido en decadencia, que por temporada se ha preocupado, por ejemplo, por ayudar al prójimo, pero que en otras temporadas se ha preocupado por exterminar al prójimo. Entonces, si miramos a la humanidad, uno dice, realmente tengo que preguntarme, ¿cómo es posible que Dios haya hecho tal sacrificio? Y llegar a entenderlo por completo, no sé si ustedes lo han logrado, pero yo también reconozco, como lo reconocía Francisco, que no he podido entenderlo por completo. Sin embargo, lo hemos aceptado y yo he aceptado claramente que Cristo Jesús entregó su vida por mí. Que no hay nada que yo pueda hacer para agradarle más a Él, porque ya el amor de Dios llegó hasta el lugar más alto. De tal manera me amó Dios a mí que no importa lo que yo haga, nada superará ese sacrificio, el sacrificio de Cristo. Y por eso la palabra del Señor nos dice que no fue en nuestro tiempo, no fue cuando ya nosotros éramos buenos, sino lo que acabamos de leer en Romanos es que cuando estábamos más perdidos, ahí fue cuando vino en el tiempo señalado Jesucristo. También lo expresó el apóstol Pablo de otra forma ya en Efesios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino para salvarnos. Pero ese tiempo en el que vino Jesús para nosotros puede ser que no está claramente ejemplificado, ¿cierto? Ni lo hemos entendido completamente. ¿Por qué? Porque la expresión del tiempo realmente es muy relativa. El tiempo, así lo han determinado o así lo han reconocido, el tiempo es relativo. Fue Albert Einstein el que hizo toda una disertación muy bien elaborada de la teoría de la relatividad, algo que yo no tengo forma de explicar, pero que él, viendo lo que estaba pasando alrededor, ¿cierto?, de su propia vida y haciendo una buena observación, notó que significaba el paso del tiempo, como algo que podía ser de alguna forma muy diferente para unos y para otros. Por ejemplo, en esta imagen de una pareja que está paseando por un parque. Y quise poner las dos imágenes juntas porque ahí está una expresión de la relatividad del tiempo. Cuando estamos con nuestro enamorado, con nuestra enamorada, pasando tiempo juntos en el parque, el tiempo pasa volando. Y a veces uno comparte unas charlas, comparte un tiempo especial, unos alimentos con la persona amada y dice, uy, ya pasaron 2 horas y ni siquiera hemos llegado a hablar de los temas que queríamos hablar. Aquí recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en nuestro noviazgo con Marilyn, que yo estaba en una ciudad, ella estaba en otra y hablábamos por teléfono, el antiguo teléfono. Algunos todavía han visto por ahí esa antigüedad, esa reliquia de un teléfono que tenía un disco y que se marcaban así los números. Bueno, no teníamos de esos de disco en ese momento, pero sí utilizábamos el teléfono para hablar. Y era impresionante las cuentas que nos llegaban por pagar, porque podíamos durar horas hablando por teléfono. Y uno no se daba cuenta que pasaba el tiempo. Sin embargo, el reloj sí seguía corriendo. Y la empresa telefónica también ponía a correr la tarifa. Pero es muy diferente también cuando pensamos en alguien que se sumerge bajo el agua, ¿cierto? Y no sé si a ustedes les ha ocurrido que se desafían con otra persona a ver cuánto tiempo pueden pasar bajo el agua. Y entonces se sumergen ahí bajo el agua. Y empieza uno ahí a controlarse, a tratar de controlar la respiración. Y llega un momento en el que sale a flote y dice, ¿cuánto duré? Y la persona que está ahí controlándole el tiempo le dice 40 segundos. No, ¿cómo se te ocurre que fueron 40 segundos y yo duré como 5 minutos allá bajo el agua? Y es verdad, el tiempo es muy relativo, sobre todo cuando estamos bajo el agua. A veces creemos que hemos pasado muchísimo tiempo bajo el agua, pero fueron solamente segundos, ni siquiera minutos.
Así que esa es la expresión relativa del tiempo. Para unos y para otros, en diferentes momentos y circunstancias, se nota de una forma diferente el paso del tiempo. Es muy diferente cuando estamos ahí pasando tiempo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro enamorado o nuestra enamorada, a cuando estamos pasando el tiempo debajo del agua, a cuando estamos esperando que pase algo alrededor nuestro. Lo que sí podemos notar es que realmente para todos el paso del tiempo es inevitable. Y eso es algo que tenemos que entenderlo prontamente. El escritor de Eclesiastés nos hacía una enumeración completa de todas las cosas que pasan alrededor del tiempo, ¿cierto? En el tiempo vamos a tener que plantar y también cosechar. Habrá tiempo para nacer y tiempo para morir. Habrá tiempo para llorar y tiempo para reír. Y en todas estas etapas lo que vemos es que cada uno de nosotros va a tener que enfrentar ese paso del tiempo. Envejecer, por ejemplo, es una realidad a la cual todos nos vamos a tener que ver abocados. Y el tiempo empezará a transcurrir y ni siquiera estamos controlando realmente cómo vamos a vernos en el futuro, pero como nos muestra esta imagen, que me pareció muy impactante, el tiempo seguirá corriendo. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos como un adulto mayor. Qué impresionante que es esta imagen, porque pues no la alcanzamos a ver con nosotros mismos, y la verdad es que a veces con nuestros propios hijos no lo notamos. Son otros los que se dan cuenta cuánto han crecido nuestros hijos después de que dejan de verlos por un tiempo, pero como los vemos constantemente, no lo notamos. Pero el tiempo pasará y todos... Bueno, espero que se estén riendo igual conmigo, porque realmente esto fue algo bien especial. Una aplicación del tema, como dijeron ahí algunos en el chat, que no había forma de que lo planeáramos. Algo sucedió ahí con YouTube que cortó inmediatamente la transmisión y nosotros no pudimos darnos cuenta sino hasta cuando ya ustedes nos hicieron ahí el llamado de atención. Y qué bueno, qué bendición que podamos experimentar esta clase de cosas para que ratifiquemos, por ejemplo, la conexión que tenemos todos a través de estos medios. Una cosa es estar aquí todos juntos y otra muy diferente a por la tarde ustedes ver el mensaje. Yo sé que a algunos por diferentes causas, razones, motivaciones, circunstancias les ha correspondido ver el culto en otro horario, pero esto es un buen llamado de atención para que estemos todos unidos a la misma hora. A las 11 de la mañana partimos. Lo estamos haciendo ahora en una conexión a través de Zoom con una familia. Algunos tienen la duda si es en directo o no. Es totalmente en directo. Andrés, por ejemplo, hace 2 semanas cuando hizo la introducción tenía su reloj en la mano y dijo son las 11:14. Creo que esa era la hora que él tenía en ese momento, pero era la hora exacta porque él estaba transmitiendo también en directo. Y así lo estamos haciendo. No hemos tenido todo el tiempo la oportunidad de hacer interacción, pero ya tendremos oportunidades para ello. Y es porque queremos hacer un buen uso del tiempo. Otras veces nosotros sacamos el tiempo para levantarnos temprano, para alistarnos, bañarnos, para salir en nuestros autos e ir hasta donde quedaba el lugar de reunión, el local de la iglesia. Ahora tenemos muchas más posibilidades de dormir un poco más tarde, pero creo que las 11 de la mañana es un buen horario. Les tengo una noticia para aquellos que saben que nos están viendo en otros lugares. En Colombia nos ven a las 9 de la mañana, porque tenemos 2 horas de diferencia. Y sea el momento para recordarles a todos nuestros amigos y hermanos que ven la transmisión en otros países que el próximo domingo estaremos en otro horario. En Chile se va a cambiar el horario de verano por el horario de invierno y eso significa que vamos a tener 1 hora de diferencia. Así que si en Colombia nos veían a las 9 de la mañana, a partir del próximo domingo será a las 10. 1 hora de diferencia. Para nosotros aquí en Chile no habrá ninguna diferencia. Seguiremos reuniéndonos a las 11
y sea esta la oportunidad para recordarles, amados hermanos, a la misma hora, a las 11. Si tú haces clic en el link a las 11:15, a esa hora empezarás a ver la transmisión, o sea, 15 minutos después. Así que mejor que lo hagas en el link desde la hora que se publica a través de las redes, para que a las 11 en punto estemos todos unidos. El tiempo pasa muy rápido, pasa volando, ¿cierto? Para algunos estos minutos que se perdieron de la transmisión fueron muchos. A través del chat de la iglesia, ahí estuve mirando cómo transmitían sus impresiones de lo que estaba pasando, ¿no? Que esto para nosotros es una oportunidad de aprender, de aplicar el tema, como dijo Julio, o como nos recordó aquí Hugo. ¿Será que el que espera desespera? Imagínense los temas de los 2 últimos domingos aplicados en un solo domingo y en una situación que se salió por completo de nuestras manos. Ese es el amor de Dios para con nosotros, que nos permite evidenciar rápidamente cómo es que podemos poner en práctica lo que Él nos está enseñando a través de la palabra. Tenemos que reconocer que no es en nuestro tiempo cuando a veces tenemos que ver las cosas, no es cuando nosotros queremos, sino que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Al Señor Jesucristo le preguntaron los discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, ¿vas a devolver a Israel el reino en este tiempo? Y esta versión, la Reina Valera contemporánea, nos dice que Jesús les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre. El Padre es el que sabe, el Padre es el que conoce cuál es el momento apropiado. La Reina Valera lo dice de otra manera, ¿cierto? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Bueno, ahí está entonces una versión que nos ayuda a entender mucho mejor qué significa eso de las sazones. No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, pero en eso sí parece que hay una claridad en lo que debemos nosotros aplicar a nuestra vida. Son del dominio del Padre, como dice la Reina Valera. El Padre puso en su sola potestad. Él es el único que puede manejar los tiempos y los momentos. Y somos nosotros los que debemos aprender a esperar en Él. Y eso es parte de nuestro aprendizaje. Nuestro tiempo realmente debe ser ocupado en lo que nos corresponde a nosotros. Nuestro tiempo no debe desvanecerse en la angustia y en la preocupación de por qué Dios no me da la respuesta. ¿Por qué no me ha llegado la solución? Como algunos lo han planteado claramente, ¿por qué no ha venido todavía Cristo? Nuestro tiempo es crecer. Nuestro momento es para crecer. Nuestra vida debe seguir desarrollándose en crecimiento. Y aquí tenemos una escalera que nos plantea el apóstol Pedro. Y que haríamos muy bien en verla como parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. En el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, tenemos esta escalera que nos evidencia cómo todo para nosotros debe ser un continuo crecimiento. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fruto es lo que se espera. Y fruto no podemos esperar nosotros de la semilla, ni de la plantita cuando está así de pequeña, sino cuando ya ha crecido y ha tenido su tiempo y ha madurado, entonces ahí esperamos el fruto. Tenemos un maravilloso regalo de Dios aquí en nuestro jardín. Sin planearlo realmente, sin buscarlo, surgió una planta de melones. Melones en nuestro jardín. Y cuando volvimos de nuestras vacaciones nos encontramos con que habían 3 melones grandes ya en formación. Y hemos podido disfrutar del sabor de esos ricos melones, completamente orgánicos, no tuvimos que hacer nada. Dios lo hizo crecer en su tiempo, en su momento, sin darnos cuenta nosotros. Pero es natural que crezca. Y es natural que al ir y mirar a este melón aparezcan frutos. Y ya nos comimos 3, pero cuando uno va y mira constantemente siguen apareciendo otros más. Y ya hay otros 3 que están en crecimiento. Porque no es normal que no haya fruto. Y en tu vida y en mi vida también se debe ver evidenciado ese fruto. Y el fruto de alguien que espera en el Señor es crecimiento. Que sabe que el Señor tiene un plan y un propósito para todo. Este fruto debemos verlo nosotros también en el entendimiento de por qué pasan las cosas como pasan. Y en la Biblia nosotros encontramos, especialmente en el Nuevo Testamento, 2 palabras que nos ayudan a esperar en Él y a entender que todo tiene su momento y su tiempo. Son Kairos y Cronos. Hoy nosotros todavía escuchamos algo de Cronos porque tenemos el cronómetro, tenemos cronologías, ¿cierto? Y la raíz de lingüística de esa palabra se sigue conjugando de muchas formas. Pero a veces no llegamos a entender claramente qué significa Cronos y qué significa Kairos. Pero la palabra del Señor sí tiene textos que nos dan un entendimiento completo de qué es Kairos y qué es Cronos. Porque cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el idioma en el que fue escrita es el griego. Y cuando a veces nosotros leemos nuestras Biblias en español, tanto Kairos como Cronos son traducidas de la misma forma, con la palabra tiempo. Ya leímos una de esas formas de entender Kairos. Lo hicimos en la diapositiva que nos mostraba Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 5, versículo 6, a su tiempo, dijo el escritor, en su Kairos. Pero nosotros no notamos mucha diferencia entre este tiempo y otras palabras escritas que dicen tiempo. Por ejemplo, quiero leer para ustedes lo que escribió Lucas en el capítulo 1, versículo 57, a ver si ustedes ven alguna diferencia entre ese tiempo y este otro tiempo. Porque también en el capítulo 1, versículo 57 se nos dice que hubo un tiempo. Capítulo 1, versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Ven? La misma palabra traducida, tiempo, pero 2 tiempos muy diferentes. El tiempo de gestación de un bebé está supeditado también y controlado dentro del organismo. Algunas personas han tenido partos prematuros, ¿cierto? Han nacido antes del tiempo esperado. Y esta semana Camila nos compartía de una situación completamente extraordinaria, de una pareja de mellizos que nacieron en 2 tiempos diferentes. Qué locura, ¿cierto? Uno esperaría un parto en un solo momento, pero se adelantó el parto y nació uno de los mellizos y tuvo que ser llevado a una incubadora, y el otro mellizo lo lograron mantener dentro del vientre de su madre y llegó a término. Así que estaban dentro de la misma guata, pero nacieron en 2 momentos diferentes estos mellizos. Increíble lo que puede hacer Dios
en su maravillosa creación al poner dentro de un vientre materno 2 bolsas de gestación humana. Pero lo normal es que cada uno de nosotros nace en el tiempo que corresponde. Y cuando llega el momento del parto, aparecen unas situaciones que hacen que ni siquiera por la medicina ni porque pongan algo para detener ese parto, cuando llega el momento, llega el momento. Y por eso el nacimiento de Gamaliel David, por ejemplo, fue así. La enfermera que estaba ahí atendiendo a Marilyn vio cómo estaban desarrollándose las contracciones cada vez más cercanas y prácticamente que ya este niño venía. Y le dijo, no, espere, no puje, no haga más presión. Trató de indicarle que debía esperar. Y como ya nosotros habíamos hablado y tenía el permiso para ingresar a la sala de partos, cuando me avisaron, ese parto fue tan rápido, tan ágil, que yo llegué cuando ya el médico estaba recibiendo a David en sus manos. Ahí en ese momento pude entrar a la sala de partos, porque el parto tiene un tiempo. Y así es, aunque sea por una cesárea, aunque sea por un parto que nosotros llamamos natural, en el tiempo en el que llega el parto, ahí nació el hijo de Elizabeth, Juan el Bautista, como leíamos en Lucas 1:57. Pero no es el mismo tiempo para cuando el Señor nos está dando respuestas, y eso tenemos que entenderlo. No es el parto de 9 meses que nosotros estamos esperando, que ya cuando Dios me dijo que me lo iba a dar, entonces ahora sí me lo voy a tener. No es así. El Kairos es un tiempo diferente. Y nos ayuda mucho entender todo esto a través de los ejemplos que nos da la vida diaria. Y deberíamos seguir creciendo en entender que hay un tiempo en el que el Señor responde. Así que nosotros tenemos una oportunidad de tomar lo que sucedió, por ejemplo, hoy, como aprendizaje para esta semana. ¿Qué cosas de las que yo estoy esperando que aparezcan, que sucedan, que se resuelvan? ¿Qué respuestas yo creo que deben llegar ya? Pero que el Señor me está diciendo, espera, es en mi tiempo. Esperar en Él no es fácil, claro que no. Pero lo que podemos decir es que el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando Él emita su respuesta, será lo mejor para tu vida, será lo mejor para mí, porque claramente Él siempre está buscando lo mejor para sus hijos. Nuestra parte, la que nos corresponde a nosotros entonces, es esperar confiadamente en Él. Y hay un texto que lo hemos utilizado en varias ocasiones para hablar de lo que significa esperar en el Señor. Y yo he leído en muchas ocasiones este texto y lo he tenido en mi mente y en mi corazón en el Salmo 37. Y había hecho harto énfasis en los 3 versículos del 3 al 6. Pero hay mucho más para aprender y para aplicar a nuestras vidas en este Salmo 37. Por eso me voy a permitir leer los versículos 3, 4 y 5, que son como los más reconocidos, los más populares, los que muchas veces hemos memorizado. Pero también leeremos el 6 y el 7, porque creo que el Señor tiene palabra para nuestras vidas también a través de esos 2 versículos que nos ayudarán a entender por qué podemos esperar en Él. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Espera en Él, guarda silencio. La respuesta llegará, no en nuestro cronos tal vez, pero sí en el kairos de Dios.
Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú nos has permitido hoy evidenciar claramente con un ejemplo vivido lo que significa tener que esperar. Y esperar en ti puede ser difícil, pero es lo mejor, Señor. Es tu tiempo el mejor. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica esta semana cuando tengamos situaciones en las cuales nos gustaría ver una respuesta ya. Pero tú tienes el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, y por eso tu voluntad es mejor. Confiamos en ti, encomendamos a ti, esperamos en ti, Señor, y te damos gracias porque tus respuestas llegan en el momento oportuno. Toda la honra y toda la gloria son para ti, Señor. Toda la adoración es tuya, y en tus manos entregamos nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.